complementar bastante con este tema en lenguajes formales, ¿sí? Bien, el concepto de lo que es un método formal eh, tiene en cuenta lo que son las técnicas lógicas y en la parte de matemáticas para realizar las siguientes funciones, ¿sí? Especificar, diseñar, implementar y verificar los sistemas de información, ¿sí? No sé si ya tienen sistemas de información, los de ingeniería o los de licenciatura, ¿han tenido alguna materia al respecto? Sistemas de información en particular, ¿no? Bien, quedamos así. Eh, entonces, utilizando lenguajes de especificación, ¿sí? Para, en los métodos formales, estos se van acercando a lo que son los lenguajes de programación, ¿sí? Para poder hacer una especificación acorde a las necesidades de la empresa y a las técnicas de desarrollo que se adaptan mejor a los nuevos paradigmas, sobre todo en la industria, ¿sí? Que cada vez más utiliza estos métodos formales. Al especificar por medio de estos métodos formales, o sea, formal quiere decir fórmula, no deja lugar a ninguna duda y el sistema queda eh, sin ningún tipo de errores, ¿sí? Eh, al especificar de esta forma, ¿sí? No se presta ningún tipo de ambigüedad. ¿Mm? El- Además, ¿qué pasa? Que los sistemas informáticos van creciendo en lo que es la complejidad. Cada vez se requieren más requisitos, ¿sí? Con mayores técnicas de procesamiento, ¿sí? Y las pérdidas causadas por las fallas en los sistemas tradicionales son cada vez mayores. Entonces, cuando una certificación se traduce en dinero ahorrado, los métodos formales presentan una gran atracción a la industria, ya que su aplicación ayuda a lograr estándares de calidad. Ya hace bastante tiempo que se utilizan las técnicas de notación formal para modelar requisitos que son principalmente para verificar con facilidad y sean comprensibles para el usuario final. Eh, Recuerden que estos métodos son bastante duros de llevar a cabo y para un usuario que no sea informático lo será aún más. ¿Mm? Eh, ¿Qué propósitos presentan estos métodos formales? En primer lugar, sistematizar e introducir lo que se llama rigor, o sea, que no presente ambigüedades. Y al estar formalizado por medio de una fórmula, ahí es donde entramos a hablar de lo que es el rigor en todas las fases del desarrollo del software, ¿no? De esta forma se evitan que se pasen por alto algunas cuestiones críticas, ¿sí? Sobre todo en aquellos sistemas donde se ponga en riesgo vidas humanas. Proporcionar un método estándar de trabajo a lo largo de todo el proyecto. Constituir una base de coherencia entre las actividades relacionadas. Y contar con mecanismos de descripción precisos, o sea, quitar la ambigüedad. De esta forma, proporciona el conocimiento necesario para realizar o llevar a cabo con éxito estas actividades que están relacionadas dentro de lo que es un sistema formal, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los lenguajes de programación que se han utilizado para desarrollar software facilitan el componente de sintaxis y semántica, ¿sí? Precisas en la fase de implementación.
pero sin embargo la precisión en las demás fases debe provenir de otras fuentes para garantizarla. Vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Han tenido sistemas de información? Como va en licenciatura, ¿no? ¿Y en ingeniería? Ahí dicen que no en el chat también, en ingeniería. O sea, sistemas de información. En tercer año todavía no han visto nada. Bueno, ¿Qué se ve en sistema de Claro. información, profe? y en el sistema de información tradicional les enseñan a, a capturar los requisitos de un sistema, pónganse del departamento de alumnos, que se necesita para eh, tener en cuenta para, o sea, cómo trabajan la gente en departamento de alumnos y ustedes deben conocerlo para poder diseñarlo, ¿no? Entonces, en primer lugar está la fase de requisitos, donde capturan esta información. Luego viene el análisis, a ver cómo fluye la información entre las distintas áreas de ese departamento, ¿sí? Después vendrá el diseño, podrá ser el diseño de la base de datos o el diseño del sistema de información propiamente dicho. El diseño de la base de datos va a estar dentro de lo que es el diseño del sistema. Y después vendrá la implementación, o sea, ponerlo en práctica. Si es la primera vez que se pone un sistema de información, cuando lo ponen en práctica al computarizado, lo ponen en paralelo con el manual, o bien el nuevo con el sistema viejo computarizado, para ver si hay diferencias en las entregas de información. Y luego vendrá, una vez que entre a, a producir este sistema la información, vendrá la etapa de mantenimiento. Sería todo eso. O sea, es un sistema tradicional. Lo que estamos dando ahora son sistemas formales. Por eso hubiera sido... Me resulta extraño que no hayan tenido todavía sistemas de información ya estando en tercer año, ¿no? Bien, Nosotros en licenciatura vimos algo, pero muy poco nada más. En la introducción a la licenciatura ahí nos enseñaron más o menos esto y de algunas empresas, por ejemplo, las entradas de datos, los claro, objetivos, la información de salida, eso que no. sí, o sea, después en el sistema de información lo van a ver con mayor amplitud, bueno, pero por lo menos algo han visto, ¿sí? Profe, Sí, ahí yo vi el plan de estudio, es en cuarto año que tenemos sistema de información del plan nuevo. bueno, bueno, vamos a tratar, entonces lo único que les pido es que si algún término, estén atentos. Si algún término no se entiende, pregunten. Yo de todas formas voy a tratar de ser lo más sencillo que se pueda, ¿sí? Eh, Estamos acá. Los propósitos sería, bueno, sistematizar para introducir rigor. O sea, en los sistemas formales va a haber mucho más rigor que en un sistema tradicional, ¿sí? En la fase de desarrollo de software. Proporcionar un método estándar de trabajo a lo largo de todo el proyecto, ¿sí? De modo que cada participante informático sepa muy bien qué es lo que hay que hacer a lo largo de todo el proyecto. Constituir una base de coherencia entre las actividades relacionadas, ¿sí? O sea, que la coherencia significa que siempre se hable de lo mismo ante las mismas situaciones, ¿sí? Eh, Luego, contar con mecanismos de descripción precisos y no ambiguos, ¿sí? Al ser un sistema formal, obviamente que van a tener mecanismos de descripción precisos. Para, mientras más precisión haya, más se libera la ambigüedad, ¿sí? En los sistemas tradicionales se presta mucho esta ambigüedad porque hasta usan términos distintos para describir una misma actividad, ¿sí? A eso se refiere. ¿Alguna pregunta? Bueno.
Veamos los fundamentos de los métodos formales, ¿sí? Cuando hablamos de un método formal se refiere a una técnica que está basada en matemáticas, o sea, por medio de las matemáticas, cuando se especifica o se modela, ¿sí? No cabe duda que no presta a interpretar de distintas formas algo. Por eso se dice que se libera de ambigüedad, ¿sí? Para de esta forma describir sistemas de hardware o bien de software, ¿sí? De esta manera, al utilizar métodos formales, nos va a permitir plantear de forma clara la especificación de un sistema, ¿sí? ¿Qué debe tener? Generando modelos que definen el comportamiento, ¿sí? Ustedes, cuando definen un objeto, ¿sí? Por ejemplo, el objeto estudiante, definen la libreta, pedido, nombre y dirección, ¿sí? Esa es la parte estática. Cuando definen qué puede hacer el estudiante, están definiendo inscribirse a cursar, promocionar, ¿sí? Esa manera, eso que puede hacer el estudiante es el comportamiento. Cada objeto tiene una parte estática y una parte dinámica que es el comportamiento. Bien. En términos de qué debe hacer y no cómo se hace, ¿sí? Esta descripción. O sea, qué debe hacer para obtener lo que necesita y no cómo hacerlo, que eso lo harían, por ejemplo, en un lenguaje imperativo como C++. Los dos campos de principal aplicación de los métodos formales son la especificación de los requisitos, por ejemplo, y la verificación para controlar si se cumplen. Bien, hablemos de la especificación. Es un proceso de descripción de un sistema y qué propiedades deseables espera tener. O sea, el informático no va a inventar nada acá. Necesita hablar con, por ejemplo, el del departamento de alumnos, con la jefa de departamento y todos los que trabajan ahí para poder describirlo al sistema y definir cuáles son las propiedades deseables que deberá tener el futuro sistema informático para facilitar la tarea de las personas que trabajan en alumnos. Esta especificación formal se basa en un lenguaje que tiene una sintaxis, o sea, la forma de escribir, y una semántica, el significado, matemáticamente definida, ¿sí? Con lo cual va a estar adquiriendo rigor, ¿sí? Al usar formalismos matemáticos. Fíjense ustedes que con ecuaciones diferenciales, que las han aprendido en análisis matemático, pueden definir tranquilamente un sistema formal, ¿sí? La especificación proporciona aspectos de cómo tratar el rendimiento, las limitaciones del tiempo real, la seguridad que deberá tener y el diseño de la arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura son los componentes de ese sistema. Estos métodos han sido utilizadas en áreas como base de datos, ¿sí? Una base de datos mal diseñada, ¿sí? Lleva al fracaso el sistema. Es el lugar donde se almacena la información. Y al estar mal diseñada, luego cuando se implemente en un motor de base de datos, no se van a lograr las propiedades deseadas. También para en hardware, medicina, tecnología nuclear, comunicaciones. Siempre en sistemas críticos que no pueden fallar. Por eso se los formaliza de esta manera. Bien, en cuanto a la verificación, es el proceso que permite comprobar, ¿sí?, en mayor o menor medida si un sistema cumple las propiedades deseadas. O sea, nosotros especificamos, lo implementamos y luego vamos a tener que verificar si realmente lo que formalizamos entrega la información deseada, ¿sí?
En la verificación formal existen dos aproximaciones: comprobación de modelos y demostración de teoremas, que ahora los vamos a definir. En lo que es una comprobación de modelo, o sea, la palabra modelo, ¿comprenden el significado? ¿Sí o no? No, ¿puede explicar? No, no puede explicar, profe. Claro, pero por eso, pregunten, chicos, ¿sí? Pregunten, porque si no, quedamos hablando sin que ustedes entiendan, y ese no es el objetivo de la clase, ¿sí? Un modelo es una representación esquemática de la realidad. Esa es una definición corta y precisa. Un ejemplo de modelo es un plano de una casa, ¿sí? ¿Qué les dije yo que era? Una representación esquemática de la realidad. El plano es una representación esquemática y la realidad va a ser la casa, ¿sí? Por eso necesitamos comprobar esos modelos, y en este caso un modelo finito de un sistema, y comprobar si una determinada propiedad deseada en el sistema se cumple en el modelo. ¿Por qué? Porque si se cumple en el modelo, cuando lo llevemos a la práctica, también se cumplirá en la realidad. La comprobación se realiza mediante búsqueda exhaustiva en todo el conjunto de estados posibles del modelo, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando se aplican acciones a un sistema, este cambia de estado. Entonces deberemos verificar esos estados posibles en los cuales deberá estar contemplados esos estados en el modelo. Lo otro que habíamos dicho, comprobación de modelos, verificación, bueno, y la demostración de teoremas, que ya llegamos, pero no quiero mezclar muchos conceptos, ¿sí? Si bien se me olvidaba de algo, especificación de un autómata, y ya lo vamos a dar a la demostración de teoremas. Por lo pronto seguimos con modelos. ¿Mm? Existen dos vertientes para comprobar a los modelos, dos formas de hacerlo. Comprobación temporal de modelos. En esta aproximación las especificaciones son expresadas mediante lógica temporal, ¿sí? Donde en la lógica temporal, que es un tipo de lógica que lo vamos a analizar en el capítulo 10, ¿sí? Entra a tallar la variable tiempo, ¿sí? Y los sistemas se modelan mediante transiciones de un estado finito. ¿Qué quiere decir? Que transcurre el tiempo y el sistema, cuando se le aplican acciones, va cambiando de estado, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta el tiempo y los cambios de estado en ese modelo. La otra vertiente es la especificación autómata, ¿sí? El sistema va a ser modelado como tal, como un autómata, y luego se compara con la especificación para determinar si el comportamiento es congruente con la misma. O sea, si ese autómata tiene un comportamiento de acuerdo a lo que se ha especificado, ¿sí? En esa comparación con la demostración de teoremas, la comprobación de modelos es totalmente automática y rápida, ¿sí? Pero presenta una desventaja de que se pueda enfrentar a una explosión combinatoria que haga inmanejable al problema. Entonces el autómata ya no podrá cumplir las funciones para la cual fue automatizado. Simplemente hay que tener en cuenta eso. Bien, la comprobación de modelos, ¿sí? Puede ser utilizada para comprobar especificaciones parciales del sistema. En esa comprobación de todas esas especificaciones parciales llegaremos a la total.
De esta forma va a proporcionar información sobre la correctitud del sistema, aun cuando no esté completamente especificado, con esas comprobaciones parciales. Y también producir contraejemplos a partir de los cuales se pueden analizar posibles errores subyacentes del diseño, o sea, subyacentes que no son visibles mientras se los va analizando, sino que aparecen cuando entra a funcionar. ¿Sí? Como si estuvieran ocultos hasta que empieza a funcionar. Es por ello que puede ser un asistente del debugging, ¿sí? Cuando le hacen el debugging a un programa, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora sí, demostración de teoremas. La demostración de teoremas es una técnica, ¿sí?, en la que tanto el sistema como las propiedades deseadas para ese sistema se expresan mediante fórmulas de la lógica matemática. Algunas ya hemos visto. Esta lógica viene dada por un sistema formal. La demostración de teoremas es el proceso de encontrar la prueba de una propiedad a partir de los axiomas del sistema, ¿sí? Los axiomas eran esas premisas que poníamos, les aplicábamos reglas de la lógica y obteníamos las conclusiones. Los resultados que se siguen o se consiguen en el proceso de demostración se denominan lemas intermedios, porque estábamos hablando de comprobaciones parciales. Estas técnicas se utilizan para la verificación mecánica de propiedades críticas en diseños de hardware y software, ¿sí? Pónganse para un tomógrafo, el software de un tomógrafo, ¿sí? Es un elemento crítico, ¿sí?, que debe ser formalizado para garantizar su funcionamiento. Los demostradores de teoremas pueden manejar espacios de estados infinitos mediante técnicas inductivas, ¿sí?, de lo particular a lo general. O sea, un razonamiento que va de lo particular a lo general. Bien, veamos algunos lenguajes para realizar esta especificación formal, ¿sí? La especificación formal utiliza un lenguaje con una sintaxis y una semántica matemáticamente definidas, o sea, para garantizar ese formalismo, ¿sí? El principal beneficio de utilizar la especificación formal es que se logra un mayor entendimiento del sistema que va a ser especificado, ¿sí? O sea, fíjense, vamos a poner un ejemplo sencillo. Si ustedes tienen que explicar la velocidad, ¿qué es la velocidad? El espacio recorrido, ¿sí?, en un tiempo dado. Espacio sobre tiempo. Velocidad, espacio sobre tiempo. Con esa fórmula han definido la velocidad sin dejar nada librado al azar, sin ambigüedades. Y eso es lo que se pretende de los sistemas, ¿sí? Existen en la actualidad distintos tipos de lenguaje de especificación formal basados en diferentes modelos que serán usados de acuerdo al problema a enfrentar. Bien, veamos el primero, orientados al modelo. Estos lenguajes soportan especificación de sistemas a partir de un modelo matemático, ¿sí?, del sistema que se vaya a implementar. Los estados posibles de ese sistema se detallan con operaciones que los describen, ¿sí? O sea, con esos procedimientos que lo harán cambiar de estado. Entonces, esos estados obviamente los vamos a definir con las operaciones que describen cada estado. Y las transiciones que vaya a haber entre cada cambio de estado. O sea, un cambio de estado no es instantáneo, ¿sí? Hay una transición en esos cambios, que también deben ser analizadas.
Una operación es una función que mapea un valor de un estado y con los valores de los parámetros llevan al sistema hacia el otro estado. O sea, con los valores de los parámetros ayudan a la transición entre ese cambio de estado. Los lenguajes más conocidos son BDM-SL y el lenguaje de especificación Z. Este muy probablemente lo vayan a desarrollar en lenguajes formales. ¿Sí? Bien. Otro tipo es el algebraico, ¿sí? Estos lenguajes de especificación algebraica los utilizan para especificar sistemas de información que utilizan métodos que se derivan del álgebra abstracta, ¿sí? O en teorías de alto grado de complejidad, ¿sí? El lenguaje más conocido es el OBJ. Modelos basados en procesos, en los lenguajes de especificación para describir sistemas concurrentes, algunas veces están implícitamente basados en un modelo específico para la concurrencia. ¿Sí? Ustedes van a tener una materia como lenguajes de programación concurrentes. ¿Sí? Estos lenguajes, las expresiones, denotan procesos y se construyen mediante expresiones elementales que describen procesos sencillos, que luego se combinan y conforman procesos extremadamente complejos. Tipos de lenguaje, CSP y CSS. Modelo lógico, esta clase de lenguajes de especificación resultan ser muy cercanos a los lenguajes lógicos, como Prolog, Tatalog. En muchos casos, la lógica formal es utilizada para especificar sistemas de forma axiomática, ¿sí? Acá pueden construir mediante inferencias, o sea, tienen una base de datos relacional, construyen un motor de inferencia y producen una base de datos deductiva, ¿sí? En otros casos se utiliza para expresar aspectos matemáticos. Modelo constructivo. Los sistemas de lógica constructiva utilizan matemáticas de este tipo, constructivas, o sea, la matemática es abstracta y mostrar, ¿sí? Por medio, bueno, en un tiempo se usaron regletas para explicar lo que era teoría de conjuntos, que eran unos palitos. Entonces la teoría de conjuntos es abstracta y a través de esas regletas se enseñaba eh, teoría de conjuntos. O lo que es la robótica educativa. Programar, por ejemplo, en Scratch, eso es abstracto, pero llevar el programa a un robot para que haga en la realidad lo que es el programa, eso es un método constructivo también de enseñanza, ¿sí? En la lógica constructiva, las formas de demostrar la existencia de las funciones que satisfagan propiedades que son restringidas. Este principio ha sido demostrado por las herramientas de prueba para la lógica constructiva. Por ejemplo, NUP-RL. Chicos, reitero, no hagan preguntas, no me dejen a mí hablando, yo más o menos me puedo dar el tiempo de explicar algunos conceptos que no se entiendan, pero también ustedes pregunten para hacer la clase más interactiva, ¿no? Ahí pregunta uno qué es NUPRL, NUPRL. Es un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que aplica lógica constructiva. O sea, tendríamos que tener la materia bianual para ver 2 o 3 lenguajes de esto, ¿no? En un cuatrimestre no se puede ver mucho más. Vos, Sebastián, en algún momento le vas a dar, como habíamos hablado, el RCL con la metodología de Rice, ¿no? Sí, 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 sí. Para que tengan una idea, ¿qué Un significa todo esto del lenguaje formal? Sí, sí. Perfecto. Bien. Lenguajes de espectro amplio.
estos lenguajes se utilizan en las diferentes etapas del desarrollo de los sistemas de información, ¿sí? Desde el inicio, o sea, cuando se capturan los requisitos. Recuerdan que les dije, por ejemplo, si van a, a especificar un sistema de alumnos, lo primero que tienen que obtener son los requisitos de lo que se necesita, ¿sí? Por eso habla acá de la captura de requisitos, hasta llegar a una especificación de esos requisitos, el diseño del sistema, la implementación y verificar si se cumple con la especificación, la verificación, ¿sí? Ejemplos de este lenguaje, bueno, este es el que les va a hablar Sebastián, RCL, basado en RISE, y Lotos, utilizado originalmente para especificar protocolos de comunicación. Otro lenguaje muy usado es el Z, ¿sí? Se usa mucho en ingeniería del software para la especificación formal de los programas que se van a codificar en algún lenguaje de programación. O sea, obteniendo esa especificación a través del lenguaje Z, cuando lo lleven a algún lenguaje de programación, en Visual Studio, por ejemplo, vamos a tener muchas garantías de que ese sistema cumpla con los requisitos que se hayan establecido al inicio. En Z se definen esquemas para describir el espacio de estados del sistema, o sea, todos los estados posibles que van cambiando cuando se le aplican operaciones. Obviamente que esas operaciones actúan sobre el mismo, ¿sí? Una especificación en Z tiene sentencias formales para describir el sistema y aplicaciones informales que hacen el documento más legible y comprensible, sobre todo para el usuario que no es informático, ¿sí? Especificar formalmente los sistemas es un trabajo arduo y grande, pero muy redituable, y es una buena fuente de ingresos para un informático, ¿no? Lotus. Este lenguaje utiliza un modelado de datos, ¿sí? Cuando vean base de datos, ahí van a ver un modelo de datos, por ejemplo, el modelo entidad-relación, que van a modelar una realidad, ¿sí? Para encontrar entidades y relaciones entre entidades, que luego serán las tablas de una base de datos, ¿sí? Por medio de tipos de datos abstractos. Se basa en el lenguaje ACT1 para especificación formal de los tipos de datos. O sea, acá ya está mucho más formalizada un diseño de base de datos que con el modelo entidad-relación, ¿no? Sí, y la teoría de modelo de ecuaciones, lo que implica una semántica bastante compleja. Lotus es una técnica descriptiva formal que se estandariza por ISO, ¿sí? Es una organización que garantiza la calidad de un sistema, por ejemplo, con las normas ISO, creo que son las 9000 referidas a calidad. En este caso, para el diseño de sistemas distribuidos. Es un organismo internacional que garantiza, por ejemplo, calidad en los diseños de sistemas. Está formado Lotus por dos componentes, ¿sí? En uno hay un proceso algebraico basado en el cálculo de Milner de sistemas de comunicación y los procesos secuenciales de comunicación de Hoare, ¿sí? O sea, en un sistema de comunicación de redes, con esto la formaliza. Y un componente algebraico de datos basado en un lenguaje de tipo de datos abstracto. De lo que obviamente estamos hablando algebraico, por eso hablamos de abstracto, ¿sí? Y no más modelar, por ejemplo, un objeto estudiante, donde lo definimos con libreta, pedido, nombre, dirección, etc. En la realidad el estudiante es una persona, pero en el modelo de datos, ¿qué es? Una fila, ¿sí? Entonces vamos desde una realidad a algo abstracto en ese modelo. Bueno, veamos lo que son los métodos formales en la ingeniería del software. Un método formal es un proceso que se aplica para desarrollar programas
utilizando el poder de la notación y de las pruebas matemáticas, ¿sí? Recuerden que con las matemáticas formalizamos, se adquiere rigor y de esta manera no hay ambigüedades en la definición del sistema. Los requisitos, la especificación y el sistema completo deben validarse con las necesidades del mundo real. Obviamente, que cuando uno hace un sistema, ¿sí?, todos esos requisitos provienen del mundo real o de lo que también se llama universo de discurso. En la ingeniería del software, los métodos formales, ¿para qué los vamos a usar? ¿Sí? Para definir políticas de requisitos, ¿sí? En las políticas de requisitos, un sistema seguro se convierte en las principales propiedades de seguridad. Este debe conservar como la confidencialidad de la información que guarda, la integridad de los datos, etc. ¿Sí? En la especificación es una descripción matemática basada en el comportamiento del sistema. Recuerden, cuando hablamos de comportamiento, son las operaciones que se realizan. Eso define el comportamiento y es algo dinámico. Cuando definimos el esquema de una tabla, por ejemplo, de estudiantes, esa parte es estática. Pruebas de correspondencia entre la especificación y los requisitos. Aquí es necesario demostrar que el sistema tal como se describe en la especificación conserve las propiedades de las políticas de requisitos, ¿sí? Eso hay que comprobar. Las pruebas de correspondencia entre el código fuente y la especificación. Existen muchas técnicas formales para probar la correctitud del código, ¿sí? O sea, que haga lo que debe hacer para cumplir con los requisitos. Pero pocas veces se logra debido al tiempo y costo implicados. Pueden aplicarse a los componentes críticos del sistema, o sea, realizar esta correspondencia entre el código fuente y la especificación es muy laborioso. Entonces, sí se puede hacer con los componentes críticos del sistema, ¿sí? Por ejemplo, en la seguridad de una torre de control de un aeropuerto. Pruebas de correspondencia entre el código de máquina y el código fuente. Aquí el tipo de prueba es muy costoso. Además, no se utiliza por la confiabilidad de los compiladores modernos. O sea, hemos llegado a tener al presente compiladores que este trabajo lo hacen muy bien. ¿Sí? Unas pruebas de correspondencia. Los métodos formales de la ingeniería del software. ¿Qué deben aplicar? Técnicas rigurosas que se utilizan para describir las propiedades del sistema y proporcionan marcos de referencia. ¿Para qué? Para especificar al sistema, ¿sí?, y para desarrollarlo y para verificarlo, o sea, comprobarlo. En cuanto Profe, ¿a qué se refiere con marco de referencia? No, a dónde quedó puesto ahí, marco de ahí. Y proporciona marco de referencia. marcos de referencia, o sea, te dan un conjunto de acciones para referenciar el sistema, o sea, te orientan con ese marco de referencia en lo que estás desarrollando, por ejemplo. Claro, claro. Sí, profe, ahí me quedo, claro. Sí, hay veces que describirlo más son tan precisas las palabras que se van, trato de poner algún ejemplo de la vida real, pero acá estamos hablando de métodos formales, ¿sí? Por ejemplo, en la especificación de un motor, vas a tener marcos de referencia que deberán cumplirse en todos los motores, y después cada motor hará sus diferencias. Por ejemplo, el marco de referencia del sistema de inyección del motor.
No sé si lo aclaro más o lo complico más, pero ustedes dirán. Un método formal, o será formal si tiene una base matemática, obviamente, y soportada esa base matemática por un lenguaje de especificación formal que permita consistencia, completitud, o sea, que esté totalmente abarcada las especificaciones del sistema, la especificación, la implementación, que es la puesta en práctica del sistema, y la correctitud, ¿sí? Que no hay errores, que no hay fallas. O sea, con la verificación, o sea, vamos de la especificación hacia la verificación, y luego de la verificación hacia la especificación, y ahí vamos a estar seguros. Bien. Utilizar notaciones y lenguajes formales nos va a permitir estructurar los requisitos del sistema y generar especificaciones para definir el comportamiento, o sea, las operaciones que se van a realizar, las acciones que definen ese comportamiento, y esas acciones y operaciones van a producir cambios de estado en el sistema. Esto es matemáticamente riguroso, significa que las especificaciones en los métodos formales son declaraciones gramaticalmente correctas en una lógica matemática. En cuanto a la estructuración, ¿sí? Y utilización de los métodos formales, requieren obviamente mayor tiempo y trabajo para desarrollar esa especificación si los comparamos con métodos tradicionales, ¿sí? Al utilizarlos, se garantiza que la construcción va a ser correcta. Pónganse en una torre de control los sistemas para autorizar descensos o despegues de aviones. Es un sistema en el que están en riesgo vidas humanas, por lo tanto habrá que formalizarlo, ¿sí? Su estructuración y utilización requiere, como les dije, mucho mayor tiempo. Estos métodos formales difieren en la forma en cómo se aplican y en los tiempos necesarios para cada fase del ciclo de vida de los sistemas. O sea, el conjunto de todas las fases de un sistema es lo que se llama ciclo de vida. O sea que el sistema, en ese ciclo de vida, siempre cumpla con las especificaciones para los cuales fue diseñado. En ese caso, si no las cumple, habrá llegado a su fin el sistema y antes que suceda eso habrá que pensar de otro. ¿Y por qué llega a su fin un sistema al ciclo de vida? Y porque las condiciones del mundo real han cambiado y ya no lo puede soportar el sistema ese. O sea, recuerden que un sistema se modela a partir de los requisitos del mundo real, ¿sí? Y cuando el mundo real cambie mucho, el sistema habrá llegado a su fin. Bien, fundamentos de los métodos formales. Siempre va a ser la matemática una ciencia en la que se pueden obtener muchas de sus propiedades, esos formalismos, para el desarrollo de grandes y complejos sistemas. La gran ventaja de utilizar las matemáticas es que se atenúa la transición entre sus actividades, o sea, no hay cambios bruscos. Al quedar formalizadas y especificadas mediante fórmulas matemáticas, o métodos matemáticos para ser más exacto, ya que es posible expresar la especificación funcional, el diseño y el código mediante notaciones. Esto se va a lograr gracias a la abstracción. Recuerden que la matemática es totalmente abstracta, igual que un sistema, ¿sí? Que permite modelar con exactitud y evita ambigüedades. Fíjense que cuando ustedes tienen el plano de una casa, es una representación del mundo real que es tangible. Pero en un sistema informático se diseña, se analiza y se implementa para, mejor dicho, se analiza, diseña e implementa
para cumplir con las necesidades de ese mundo real. Acá no estamos viendo una casa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Con las matemáticas va a ser posible lo siguiente: representar niveles de abstracción en la especificación del sistema. Es una herramienta muy poderosa para modelar la especificación de los requisitos, verificar la funcionalidad de la especificación, o sea, que cumpla, permitir ver los detalles de las propiedades del modelo. En eso podremos hacer algunos ajustes. Proporciona un nivel elevado. No escuché, ¿alguien preguntó algo? Bueno, seguimos si nadie pregunta. Y proporciona un nivel elevado para la verificación, o sea, la comprobación de los requisitos, de la especificación, ya que se puede demostrar de manera automática. Bien. El término formal se caracteriza por utilizar una serie de modelos o formalismos matemáticos, como los lenguajes, la sintaxis, la semántica, modelos, gramática, teorías, especificación, verificación, la validación mediante pruebas. ¿Mm? Bien. Las técnicas anteriores permiten la base sólida al momento de seleccionar un formalismo, ¿sí? Una vez que tenemos los requisitos, vamos a especificarlos y luego formalizarlos, desde los cuales es posible tener un acercamiento a conceptos tales como requisitos, especificación formal y en algunos casos informal, validar, ¿sí? La validez, la completitud, o sea, que sea completo en cuanto a los requisitos establecidos, que sea correcto, y las nociones de prueba del software, o sea, ingresar valores que nos permitan demostrar que cumple los requisitos para los cuales fue construido. En cuanto a los formalismos matemáticos, ¿sí? Los siguientes son los formalismos de los métodos formales, como la lógica de primer orden y teoría de conjuntos. Esto los vamos a utilizar para especificar el sistema mediante estados y operaciones. Recuerden que las operaciones producen los cambios de estado. Las propiedades se expresan en lógica de primer orden y la semántica del lenguaje, mediante la teoría de conjuntos. Luego tenemos algebraicos y de especificación ecuacional, describen la estructura de los datos de forma abstracta. Por ejemplo, la estructura de una tabla son filas y columnas. Para establecer el nombre de los conjuntos de datos y sus funciones mediante fórmulas y ecuaciones. Redes de Petri, esto lo verán, creo que en inteligencia artificial, establecen el concepto de estado de sistema. Con esto pueden medir los estados del sistema mediante lugares que son marcas en una red de Petri. Y la lógica temporal, que la vamos, el último capítulo son distintos tipos de lógica, y entre ellas vamos a dedicarle un espacio a lo que es la lógica temporal, donde se utiliza, o esto de la lógica temporal, vamos a poder describir los sistemas concurrentes y reactivos, ¿sí? Al incorporar la variable de tiempo. Poseen una amplia noción de tiempo y estado. Sobre todo en robótica se usa mucho esto. Proyectos de métodos formales. Existen varios proyectos
bastante conocidos. Algunos de ellos serían automatizar la verificación, requisitos y diseños de alto nivel, componentes críticos, análisis de modelos de software y hardware, en donde las variables se discretizan y los rangos se reducen, para ser más precisos, y análisis de modelos de sistema de forma jerárquica. Bien. El uso de la lógica matemática es un tema de unificación en los métodos formales. Entonces, no es posible indicar que un método sea mejor que otro. Un método se aplica mejor a un tipo de problema que otro. Eso sí podemos afirmar. Lo que hay que saber es a un tipo de problema qué método me conviene, ¿sí? Cada dominio de aplicación requiere de métodos de modelado diferentes, al igual que el tratamiento de las pruebas. En cada dominio en particular, las diferentes fases del ciclo de vida se pueden lograr mejor con la aplicación de una combinación de diferentes técnicas y herramientas formales. Y fíjense, cuando les enseñan un lenguaje de programación, les van enseñando las sentencias, la sintaxis, la forma de aplicarlo, y después cuando les plantean un ejercicio de un problema, ustedes deberán saber qué sentencias usar y cómo combinarlas para resolver ese problema. ¿Qué ventajas presentan los métodos formales? Diría muchas, ¿sí? Sobre todo en aquellos sistemas donde se ponen en riesgo vidas humanas. Es un tema que crece con la aplicación de estos métodos en lo que es la industria. Las ventajas de utilizar métodos formales presentan la especificación, verificación y validación libres de ambigüedades. Esa es una de las grandes ventajas. Entonces, ampliemos un poco más el concepto de especificación. La especificación formal proporciona mayor precisión en el desarrollo del software, liberarlo de esas ambigüedades. Desarrollar formalmente una especificación requiere un conocimiento detallado y preciso del problema, y es razonable, si no, nunca lo vamos a poder especificar. Lo que hay que capturar muy bien son los requisitos para tener ese conocimiento detallado del sistema. Y la mayor ventaja de los métodos formales se da en el desarrollo de la especificación. O sea, la especificación de los requisitos. Para tratar con el tamaño y la complejidad de la especificación formal del software, se desarrollan herramientas que se agrupan en dos categorías. Probadoras de teoremas ayudan a diseñar pruebas para demostrar que las especificaciones cumplen con las propiedades deseadas, o sea, esa demostración se realiza a través de pruebas, que se irán diseñando a lo largo de la construcción del sistema, nunca al final, sino a lo largo de la construcción del sistema. Y verificadoras de modelos exploran todas las posibles ejecuciones del programa, ¿sí? Todas las partes por donde va a pasar cuando se le ingresan los distintos tipos de valores, y producen contraejemplos en los que una propiedad no se cumpla. El término verificación. Las técnicas de verificación formal dependen de las especificaciones que sean matemáticamente precisas. Desde el punto de vista costo-beneficio, eso es lo que van a tener que demostrar cuando hagan un sistema al gerente de la empresa. Esa ecuación es la que decide de hacer o no hacer algo. Generan pruebas, ¿sí? Y es uno de los usos más productivos de los métodos formales. O sea, van a poder definir muy bien el costo-beneficio. Las pruebas generadas con herramientas automatizadas ofrecen una cobertura muy buena o mejor que la alcanzada con las pruebas manuales. Entonces hemos visto especificación, verificación, y ahora
validación. Estos conceptos son muy importantes, sepan distinguirlos en la medida que avancen en su carrera, y la diferencia específica entre verificación y validación, o sea, es una sutileza, una fineza. La verificación responde a si se está construyendo el producto en forma correcta, de acuerdo a las especificaciones. Y la validación responde a si se está construyendo el producto correcto. Una cosa es la forma correcta y el producto correcto. Esa es la fina diferencia entre verificación y validación. En otras palabras, para aclararlo un poco, verificación es el conjunto de actividades que aseguran que el software, o sea, ya refiriéndonos a la informática, implementa correctamente una función específica. Y validación es un conjunto de actividades que aseguran que el software construido se corresponde con los requisitos que planteó el cliente al inicio de la actividad de desarrollar el sistema. Una de las aplicaciones más prometedoras es el conjunto o el modelado de los requisitos. El modelado del conjunto de los requisitos, ya que al diseñarlo formalmente, el teorema de la herramienta de prueba puede detectar si existen conflictos entre los requisitos, ¿sí? No tienen coherencia. Y eso es lo que hay que buscar. En este método, ayuda a determinar si se especificó el sistema correcto, por lo que es más fácil determinar si las propiedades deseadas se mantienen, sobre todo en los cambios de estado. Bueno, desventajas, y yo por poner algo, pero en realidad los métodos formales son para ciertos tipos de sistemas. Las desventajas, la principal sería aplicar un método formal que no corresponde para el tipo de sistema que queremos hacer. Por eso debemos estudiar muy bien qué método vamos a usar. Por eso muy pocas las desventajas. Por ejemplo, las herramientas que se utilizan en los métodos formales no son amigables. Y sí, además, bastante duro, después Sebastián les va a mostrar. Por eso es una actividad muy bien paga, ¿no? Los investigadores no conocen en detalle la realidad industrial, o sea, los que se dedican a los métodos formales no conocen nada de lo que es la industria. Entonces hay una gran brecha entre el personal de una industria y el personal informático que desarrolla métodos formales. Es escasa la colaboración entre la industria y el mundo académico. Recién ahora, con las actividades de extensión, se está logrando una gran colaboración. Desde hace ya más de 20 años se está logrando esa gran colaboración. Y se considera que la aplicación de métodos formales encarece los productos y demora su desarrollo. Y sí, son métodos muy rigurosos, ¿sí? El día martes les voy a atender consultas sobre el parcial y vamos a empezar la unidad 10, ¿sí? Ahora hay gente, estudiantes, ¿sí?, que se creen que están en un Estado argentino con todos los recursos y se creen con los derechos, ¿sí?, de reclamar, ¿sí? Yo ya les había dicho, el soporte utiliza un software que ha sido actualizado y si hay fallas es porque lo están corrigiendo. Y no es para que los estudiantes, algunos, son una minoría, ¿sí?, que escudados en el anonimato y atrás de un teclado se envalentonan, ¿sí? Lo lindo sería que vayan a soporte o a la cátedra y interiorizarse de por qué no funciona algo, ¿sí? Nosotros somos seres humanos, tenemos algunos errores y aceptamos sugerencias, pero con respeto, ¿sí? Yo generalmente no acostumbro a decir